Y la globalización era una situación muy extraña para nosotros los nacionalistas, para nosotros los patriotas, para nosotros que amamos el pueblo, amamos nuestra patria. Se estaban terminando las fronteras, nos explicaban que en realidad el mundo era global, que lo que se producía en algún lugar lo íbamos a consumir todos, que en realidad las fronteras ya eran de modé, que los pueblos habían pasado de moda, que el concepto patria era un concepto arcaico. Nos sentíamos como sapos de grupos. Y ahí llegamos al gobierno en el 2002-2003, en pleno auge de la globalización. Y nos sentíamos raros, porque hablábamos un idioma distinto de que hablaba el mundo. Y nos tocó hacer cosas muy distintas de lo que el mundo pretendía de nosotros. Y nos miraban raro. Y nos decían, no, eso que están haciendo. Pero claro, hacíamos cosas que el país crecía. Bajaba la desocupación, bajaba la indigencia, administrábamos bien las cuentas públicas, le vendíamos al mundo más de lo que comprábamos. Hacíamos cosas que al mundo le molestaban. Y estábamos en contra de esa globalización. Pero nos tocó bailar ahí. Y hicimos una década muy interesante con el mundo en contra. Con el mundo en contra. No, pero si el presidente uruguayo, si el presidente brasileño, con el mundo en contra. Ni Mujica, ni el presidente brasileño Lula da Silva. Eran idiomas raros para ellos. Se habían acostumbrado a la globalización y nosotros, doctrinarios peronistas, decimos, mire, este mundo no es un mundo que facilita la armonía entre los pueblos. Mire, está complicado, aumenta la desocupación, aumenta la pobreza, aumenta la marginalidad. En Davos se encontraban 100 familias que tenían tanta riqueza como la mitad del mundo. Nunca había pasado eso. Era una cosa extraña. ¿Cómo 100 familias van a tener tanta riqueza y tanto ingreso como la mitad del mundo? Hay algo que no funcionaba. Y el tiempo siguió pasando. Y de repente se terminó la globalización. Y cuando se termina la globalización, nosotros empezamos a rememorar esa vieja frase del general. Entre la sangre y el tiempo, dijo el tiempo, y tengan paciencia, que si tenemos razón, el mundo va a ir para otra dirección. Y resulta que terminada la globalización vuelven los nacionalismos. Hoy ya todos hablan del nacionalismo. Todos dicen, todos empiezan a hablar de los pueblos, todos empiezan a hablar de las patrias. Y donde nunca más se pensaba que iba a haber una guerra, hay una guerra que es Europa. Y están todos muy preocupados. Y claro, están preocupados en Europa porque tienen un estilo de nacionalismo donde los pueblos construyeron su identidad destruyendo al distinto. Al que no es como yo, lo mato. Eso es nacionalismo y eso es muy complicado. No es el nacionalismo nuestro, de brazos abiertos, que generamos nuestra identidad incorporando el distinto. Hoy ya tenemos los negros que vienen de África. Bien negros, yo vivo allá en Constitución, donde aquí ven ellos, ya vienen a la básica, ya cantan la marcha, ya cantan la marcha. Es la básica de la vuelta de mi casa. Y no se la enseñamos a palos, como el inglés se le enseñaron en inglés, que si no le pedías comida en inglés, te morías de hambre. No, se la enseñamos con amor. Se la enseñamos mientras le damos mate y decían, ¿qué cosa rara es esta? Toma que te va a gustar. Y si no te gustó el primero, te gusta el segundo y el tercero, porque... Y veía que tomábamos todo de lo mismo. Claro, empezamos a sentir que teníamos razón. Empezamos a sentir que nos llamaban, nos empiezan a llamar de otros países. Hace 2 días me llamaron de España y dice, uy, al fin lo conseguimos, Moreno, porque
Tenemos acá algunos grupos de estudio que queremos estudiar el periodismo y te llaman de Francia, y te llaman de Italia y llaman a los brasileños. Siempre fue difícil con los brasileños. Pero claro, ¿qué le pasó a los brasileños? Los franceses le dijeron que el Amazonas es un río muy importante para que solo lo administre un país, Brasil. Dice, eso tiene que ser del territorio internacional. Y los brasileños dijeron, oye, ¿cómo es esto? Che, ¿cómo es esto que una potencia quiere apropiarse de tu territorio? Le digo, mira, nosotros tenemos mucha experiencia, porque tienen nuestro territorio hace mucho tiempo en las Malvinas. Uy, es verdad, dice, siento que ustedes... Y sí, ustedes, bueno, me parece que nos tenemos que juntar, porque esto no puede ser. Y ahí entonces Iberoamérica empieza a tomar otro color. Porque nosotros diferenciábamos entre Hispanoamérica, los que hablamos castellano, español, Iberoamérica cuando incorporas a los portugueses y Brasil. Pero ahora empezamos a tener problemas similares. Resulta que Macron, el presidente francés, quiere administrar el Amazonas. Y eso es América. ¿Qué tiene que hacer un francés administrando el Amazonas? ¿Qué tiene que hacer un inglés administrando el territorio argentino? Y nos empezamos a encontrar en una idea común, en un mundo que ya permite que los pueblos que tienen memoria industrial se vuelvan a industrializar. Porque ahora resulta que lo que decíamos nosotros empieza a ser una realidad global. Vuelven las cadenas cortas de abastecimiento. Ya no tengo que tener un proveedor a 20.000 kilómetros, porque pasa algo en el mundo y me quedo. Y lo escuchamos al presidente norteamericano decir, no pudimos fabricar tantos autos como queríamos, porque no teníamos los chips, los semiconductores, suficientes para nuestra industria automotriz, porque los dejamos de fabricar en Estados Unidos. Miren, le dijo al Congreso norteamericano en febrero de este año. El año que viene nosotros vamos a fabricar en Estados Unidos todos los chips que precisemos, porque no vamos a depender de otro país para que nuestra industria automotriz funcione. Y uno lo escuchaba y dice, eso no suena conocido. ¿Y qué pasa si reindustrializamos la Argentina? No, como te enseñan en algunas facultades que estás en un mundo postindustrial, para que te olvides de la industria. ¿Cómo no me va a gustar la Córdoba, que es la primera productora de maní, si todos comemos maní? ¿Cómo no me va a gustar la Córdoba, que es la primera productora de maní? Pero mucho más me gusta la Córdoba industrial. Cuando los gringos llegaron a la luna, a los pocos añitos, un auto que salió de acá y que el 95% de sus partes eran nacionales, conmovió a Europa en la vuelta de Nürburgring. Llevamos 3 autos y dicen que no ganamos porque no sé qué pasó, pero ganamos. Con técnicos que todavía están vivos. Acá cerquito de eso de Oreste Berta era, pero había técnicos nuestros que lo ponían a punto escuchando el motor cuando era el carburador, y los muchachos se bajaban del auto y el auto seguía dando vueltas. Y nosotros los felicitamos a los norteamericanos que llegaron a la luna, pero más felicitamos al equipo cordobés que hizo ese camino, porque para nosotros el mundo hoy te lo permite. Hoy te permite reindustrializar, que no estamos más en la globalización. Hoy vuelve que tenés que abastecerte de los insumos y ofrecer los bienes en la zona de influencia. ¿Qué necesitamos nosotros
para volverle a vender manufactura a los uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Y necesitamos volver a producir la manufactura. Pero para producir la manufactura tiene que haber una vocación. Y esa es la vocación que le viene a proponer humildemente esta fórmula peronista. El próximo gobierno peronista va a reindustrializar la Argentina, empezando por todo. Fuimos una de vidrio, fuimos otra metal mecánica. Cuando fuimos a la metal mecánica me dice, el problema, Moreno, es que antes yo exportaba. En tu época exportaba, me dijo. Pero ahora la chapa está muy cara. Entonces, como la materia prima que yo tengo que comprar, que es la que hace este chico, está muy cara, se me dificulta porque yo empiezo de un costo muy alto. ¿Y por qué tenemos caro el acero? Que es una maldad de los empresarios. Porque antes lo teníamos barato y ahora lo tenemos caro. Miren, en nuestra época se importaba el carbón de Brasil, por lo tanto, para hacer acero, por lo tanto, precio internacional. Se importaba el hierro de Brasil, por lo tanto, precio internacional, igual que ahora. La olla esa que llaman alto horno, finalmente, es una marmicó gigante. Hay que poner un poco de sal, pimienta y de ahí salen los distintos aceros. Es la misma. ¿Y qué marca la diferencia? ¿Por qué antes estaba más barato y ahora está más caro? ¿Es maldad de los empresarios? ¿O es que ahora la energía está muy cara? No, claro, es que la energía está muy cara. Claro, cuando vos tenés la energía cara, no solo el panadero vende caro el pan, no porque si lo quiere bajar, pero resulta que después le viene la tarifa de luz, gas, etc. La fábrica de pastas está cara, por eso ya no se ven esas ravioladas, ¿eh? Los domingos ya no se ven, che, ¿qué pasa que la gente no come ravioles? Y si es un ojo de la cara, así con el video, que siempre fueron más baratos. Pero muchachos, las ravioladas una vez por mes se comía en casa. Los domingos la pasta, un día te tocaba tallarín, otro domingo te tocaba gnocchi, un día te tocaba ravioles. Ahora no te toca nunca el ravioli. ¿Cómo es esta historia? Comer un plato de ravioles parece que... Y si la energía también para la fábrica de pasta, y para el acero y para el aluminio. Si está caro el acero y el aluminio, tenemos un problema en la industria. Ahora, suben los candidatos a hablar con ustedes y les explican que en realidad la culpa es suya por pagar la electricidad tan barata. Y dicen, no, miren, hay que aumentar la electricidad. Y yo no tendría problema si me dicen cuál es el costo. Pero resulta que ninguno de los que está acá sabe cuál es el costo de un megawatt. No lo calcularon más. Desde que yo me fui de la Secretaría de Comercio no se hicieron más costos. Entonces, ¿cómo saben si está caro o está barato? No, porque comparo con Chile, con Uruguay. Pero si hay, yo los valoro, los aprecio. Pero nosotros somos la Argentina. Acá hay ríos, hay plantas nucleares, hay energía fósil, hay de todo. ¿Qué les pasa? Nosotros tenemos un costo interno de energía, que es el que yo calculé cuando estaba en la Secretaría de Comercio. Y las empresas energéticas ganaban plata, porque los costos le daban. Ahora, si vos no haces costos, ¿cómo sabés que la tarifa no te alcanza? Entonces yo les digo, mire, esto es muy sencillo, vamos a volver a hacer costos. Porque resulta que ahora en esta economía donde ya no está más la globalización, ya no es de moda hacer costos. Ahora todos dicen, no, hay que hacer costos, hay que hacer costos. Cuando nosotros hacíamos costos la década ganada, decían, no, pero ¿qué hacen de Moreno? Ya no se hace más costos. Y ahora hay que volver a hacer costos. Porque cuando hagamos costos de la energía, en vez de subirla la vamos a tener que bajar. Y entonces ahí no solo empieza a ganar plata el panadero y la fábrica de pasta, sino también los grandes consumidores de energía. Pero al taller que fui a Belón, le va a venir la chapa más barata. Y desde Córdoba van a volver a salir productos exportables. Y por lo tanto vamos a tener más mano de obra. Y cada obrero más es un plan menos.
¿Cómo se termina con los planes sociales? Con trabajo, muchachos. Simplemente.